Ecatepec, Estado de México, que llegaría a las batallas de freestyle para darle un giro inesperado a la trama. Azuki iniciaría su camino a los 15 años, después de un par de intentos en Ciudad de México, en torneos donde no pasó el Cypher, decidió tomar experiencia en su localidad, pero consciente de que su escena era pequeña, a la primera oportunidad de volver a intentarlo, haría lo que muchos deberían hacer: correr riesgo. La banda que me conoce sabe que soy bien chingona y que no tengo por qué aguantar a un pendejo y a una sola. Liga Venom es una organización de eventos de freestyle que durante muchos años ha fomentado las batallas de plaza de forma seria y ha catapultado a muchos talentos inclusive a escenarios internacionales, y fueron ellos quienes tendrían la idea de dar un espacio a las mujeres en un mundo donde las freestylers casi no aparecían. Hasta ese momento el estandarte del movimiento femenino post parón en el freestyle mexicano era Carey, detrás de ella probablemente Mena, y de ahí pocos estarían enterados de alguna otra participante. Así nacería la Liga Venom Amazonas, un torneo donde participarían únicamente las freestylers, generando así un semillero de talento y proporcionando un espacio donde muchas adquirirían la confianza suficiente para animarse a participar y adquirieran esa experiencia necesaria para sumarse después a otros eventos. Aquí estallaría la bomba desde la primera edición. Azuki evidentemente sería partícipe de este primer torneo, y no solo eso, se convertiría en la cara de la liga y de la nueva oleada de freestylers. Todas sus batallas de ese día se viralizaron inmediatamente. A día de hoy su batalla de cuartos de final tiene más de 9 millones de vistas, la semifinal tiene más de 6 millones y la final más de 2. Para que lo dimensiones, en ese mismo año era un auténtico milagro que una batalla llegase a 1 millón, y para ello tenía que incluir Asesino y a veces ni así. Para que te lleves una sorpresa aún mayor, la final de Red Bull Batalla Internacional de ese mismo año entre Asesino y Skone tiene 4 millones de reproducciones, y la de 2022 Asesino contra Gazir tiene 6.4 millones. Es de no creerse las cifras en las batallas de Azuki, en sus primeras batallas grabadas. Ahora, claro que el contexto ayuda, es la primera vez que aparecía un concepto de un torneo femenil, y ver por las redes a una niña de 15 o 16 años diciéndole cosas tan fuertes a otra, claro que genera algo distinto, algo nuevo. Pero esto solo era el comienzo de un camino lleno de cosas inesperadas para Azuki. Marlene lo que necesitaba a corto plazo era demostrar que era la mejor, al menos en ese rubro, y ese mismo torneo la llevó a enfrentarse a Mena en una exhibición de campeona contra campeona, y a Carey en una final de Amazonas. Evidentemente en una batalla de exhibición no hay ganadora, pero Azuki se vio muy bien y en la final contra Carey logró llevarse la victoria, reafirmando así su posicionamiento como la mejor freestyler del momento. Evidentemente, cuando alguien se vuelve tan viral y tiene esos logros tan rápido, también llegan los cuestionamientos. ¿Está Azuki lista para algo más? ¿La están sobrevalorando? ¿En realidad es buena o es solo por su apariencia que le compran todas sus rimas? Claro, imagínate ver a una jovencita como Azuki gritar, insultar y encarar a sus rivales como si fuese la miembro más loca de una pandilla. Es algo que sorprende, algo que llama la atención del público. Llegaría la primera gran oportunidad para Marlene de demostrar de qué estaba hecha realmente. La regional de Red Bull Batalla Ciudad de México 2022, donde participaba gente como Majestic, Potencia, Benz, Red One, Jack Adrenalina, entre otros. Azuki llegaría hasta la final, derrotando a Saturno, Hitch One y Maquiavélico, cayendo en la última instancia ante Joyker, clasificándose así a la nacional de ese mismo año en Monterrey. Azuki había demostrado poder dominar un escenario como el de la regional de Red Bull Batalla. Recordemos que no es un paso sencillo, esa transición de la plaza a los escenarios. Evidentemente era una favorita del público, situación que le daba confianza, además de que aún conservaba el efecto de David contra Goliat. Llegada a la nacional, las expectativas de Azuki ya iban subiendo, ya se había convertido en alguien que el público quería ver hasta dónde llegaba. Desgraciadamente para ella, la nacional de Red Bull no es cualquier cosa, y la experiencia muchas veces
veces hace la diferencia, y en este caso le tocó a un Damián que ya la tenía y que venía en un muy buen nivel, logrando la sorpresa de eliminar a Azuki temprano en octavos de final, una lección difícil que la nacida en Ecatepec tendría que sobrellevar porque se venía otro pico en su carrera. Llegado 2023, Azuki clasificaría una vez más al nacional, esta vez por medio de video. Dicho evento se llevaría a cabo en Ciudad de México, lo que volvía a la niña galáctica prácticamente local. Azuki lograría superar su marca anterior ganándole en octavos de final a Shablak, pero cayendo en cuartos en lo que sería una de las batallas más discutidas del año. Raptor y Azuki se enfrentaron en una batalla llena de punchlines y rimas hirientes, lo que generó el debate de si la niña galáctica merecía más. Estamos hablando de que en su segunda nacional hizo una batalla de gran calibre contra un campeón del mundo en la vitrina más complicada del país. Y esto no es todo, porque esto alimentaría aún más el fenómeno de Azuki en redes. Una vez más se volvería viral con sus minutos y con las rimas más épicas que soltó ese día. Que yo soy la más chillona del planeta, alzo Raptor, con mi padre no te metas. Así es toda su vida. Para dejarte boquiabierto, el video de la batalla entre Azuki y Raptor tiene más de 3 millones de visitas. El enfrentamiento que más se les acerca es el que ella tiene con Shablak, de más de 900k de reproducción. La final de ese mismo torneo tiene poco más de 280,000 visitas. ¿Quieres más? La final internacional de ese año en Colombia entre Chuti y Fat N tiene 2.300.000 reproducciones. La única batalla que supera la de Azuki y Raptor es el asesino Chuti de la Inter, con más de 4 millones de visualizaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una locura? Personalidades que ni siquiera pertenecen al medio del rap hablando de Azuki, personas nuevas interesadas en las batallas gracias a que vieron sus videos en alguna red social, más niñas y mujeres interesadas en participar, ya sea como público o compitiendo. ¡Insúltame, Azuki! Todo por ver lo que Marlene hacía, soñando ser como ella. Ya era una figura. Tanto así que Azuki sería invitada al nuevo formato Red Bull Batalla 5 Vidas, en donde se enfrentaría a El Menor, Jesse Pungas, Menak y Papo, siendo así Azuki la más novata del line-up y por ende con menos recorrido internacional. De hecho, fue su primera vez en Argentina. Desafortunadamente para Azuki, este formato no le favorecía mucho a su estilo, al contrario de sus rivales, y terminaría perdiendo todas sus vidas antes que todos. Aunque se produjo otra situación viral, porque Azuki lograba esto hasta sin querer. Esto debido a aquel momento en el que Papo le soltó un minuto de reggaetón y ella se aventaría unos pasos prohibidos al ritmo de los rapeos del argentino. Esto se volvió un tren en TikTok. Imagínate eso, con casi 3,000 videos y millones de reproducciones en varios de ellos, donde los usuarios remarcaban el bailecito que hizo la mexicana. Desafortunadamente no todo puede ser positivo. Después de ese 5 vidas, mucha gente empezó a señalar que Azuki no estaba lista para enfrentarse a ese nivel de rivales y que tenía mucho que mejorar para representar en un escenario así. Peor aún, poco después vendría la nacional de Red Bull Batalla 2024, a la que Azuki clasificaría una vez más en Ciudad de México, pero ya la gente no la veía como una niña, ya era una favorita a ganar la nacional, lo que significa otro tipo de presión. Siendo tan joven es difícil pasar por todos estos procesos tan rápido. Un día todos te apoyan y al otro todos te exigen. Además, en aquella Red Bull parecía que solo Raptor y Potencia eran quienes más le podían dar pelea, cosa que ella misma ya había demostrado que estaba lista para ello. Para sorpresa de todos, Azuki volvería a caer en octavos de final ante Garcés en una batalla que fue claramente de su rival, tanto así que no quedó ningún highlight de Azuki. Todo esto tenía que servir de aprendizaje para la campeona amazona, porque venía un gran reto para ella.
Llegó la temporada 5 de FMS México y la Niña Galáctica lograría llegar a la liga. Todo este tiempo siguió esforzándose en distintos torneos y plazas para lograr su objetivo, por fin estar en FMS, y Azuki lo volvería a hacer. La gente ya quería verla y eso se notó de inmediato en los números de sus batallas, con vistas que superaban por mucho a cualquier otro participante de esa temporada y anteriores también, algo que solo había logrado ¿quién? Asesino. Su batalla con Lobo tiene 4,4 millones de vistas, contra RC 3,4 millones, contra Cacha 1,8 millones y como cerecita del pastel, la liga logró un primer enfrentamiento que ya queríamos ver desde hace ya un tiempo. Un duelo entre las dos freestylers más fuertes del momento, Maritea contra Azuki con la colombiana como extra player. Un batallón que terminaría teniendo 4,8 millones de vistas. De hecho, me parece que la única batalla de Asesino en FMS México que supera la de Lobo o RC contra Azuki es Asesino contra Jack de la temporada 1. Esa temporada Azuki la terminaría en cuarto lugar, teniendo el mejor desempeño como debutante ese año entre todas las ligas. La Niña Galáctica ya era prácticamente una celebridad, una influencer sin querer serlo. Movía una cantidad de gente impresionante, con decirte que Facundo comentó cuánto la admira en el reality show de la Casa de los Famosos. Azuki yo la veo y me pongo nervioso. ¡Está cabrón! Te admiro muy cabrón. Lo que parece una realidad es que Red Bull Batalla no se le da mucho a Azuki, pues en 2025 volvió a caer en octavos de final contra Dax, en una batalla que volvió a dejar mucha polémica, pero da la sensación que en este torneo aún le falta ese pequeño paso para asumir el rol y la presión de ser la gran favorita, a diferencia de FMS, que aunque es una gran competidora, parece haber